Señor candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, señorías, señoras y señores, buenas tardes a todos de nuevo y también un abrazo al compañero Juan Ramón, miembro del Grupo Parlamentario Nacionalista, que como se ha comentado se encuentra en estos momentos hospitalizado y que esperamos que regrese pronto completamente recuperado. Muchas de sus señorías se han dirigido a mí con una preocupación sobre los tiempos que iba a tener esta tarde en la intervención. Les prometo no aburrirles y les prometo también, o espero no aburrirles, y les prometo también no cubrir el tiempo que tengo previsto para la intervención en función de cómo se distribuyeron en la mañana de hoy. Señorías, nada será igual que antes. Absolutamente nada será igual que antes. Todavía estamos cambiando y por eso quizás no tenemos la percepción real de las transformaciones que estamos experimentando. El tiempo que toca gestionar ahora no es el de finales del siglo XX, siquiera el del inicio del siglo XXI. Nos encontramos ante un cambio de paradigma, sin referencias en el mundo. Al principio creíamos poder extraer enseñanzas de anteriores crisis económicas, porque la historia del capitalismo es también una historia cíclica de crisis y de periodos de expansión. Pero en la medida que avanzamos en este año de incertidumbre, en estos años de incertidumbre, más claro tenemos que estamos al final de un ciclo y que es necesario diseñar un nuevo orden social y económico que corrija las graves disfunciones que la crisis ha puesto de manifiesto en el actual. Es posible, y así nos lo demanda la ciudadanía, vivir con mayor justicia social y con nuevas reglas para una economía global en la que estamos inmersos. Reglas que nos hagan o que no hagan tambalearse al mundo por los errores o por la falta de vigilancia de esas mismas normas. Un mundo mejor es posible y todo el mundo, alguien tiene una tarea que hacer para contribuir a ese nuevo orden en todos los ámbitos, desde lo local o regional al estatal. Sé que la incertidumbre sobre el futuro inmediato, sobre el mañana nuestro y también el de nuestros hijos nos inquieta, pero debemos combatir esa incertidumbre siendo realistas, con los pies en el suelo, con una labor esforzada y duradera, porque los logros y las soluciones a muchos de los problemas no estarán aquí mañana, no estarán aquí mañana, gobierne quien gobierne. Es más, todavía quedan medidas que tomar en Europa, en España y en Canarias, que nos parecerán dolorosas, muy dolorosas, antes de entrar definitivamente en la senda de la mejoría. Pero serán inevitables, serán inevitables. Hoy estamos analizando en este debate una de las miles de hojas de ruta que se están poniendo en marcha en diferentes países y regiones. La estamos analizando y debatiendo porque queremos acertar a diseñar la que nos toca aquí, en Canarias. De cómo perfilemos y afrontemos ese recorrido depende en buena parte el futuro de más de 2 millones de personas que vivimos en Canarias. Por eso, don Paulino Rivero, hoy usted está asumiendo una nueva y gran responsabilidad. Y aunque haya sido presidente del Gobierno de Canarias en estos últimos 4 años, estas primeras palabras quieren situar su nueva responsabilidad en el hecho de que será usted presidente no solo de un gobierno nuevo, por el pacto que lo sustenta, sino, lo que creo más importante, será usted el presidente que tiene la enorme responsabilidad de llevar a Canarias a un nuevo tiempo. Quienes le conocemos sabemos y podemos transmitir, y por ello quiero hacerlo en este acto solemne del debate de investidura, que usted, cuando está convencido de que está en el camino correcto, tomará las medidas de lo que se puede y debe hacer con diálogo y consenso, como nos ha reiterado en su intervención de ayer, pero también con la firmeza para situar a Canarias en la senda que necesita tras esta crisis. Llevamos toda la mañana con este debate y hemos tenido la oportunidad de contrastar ampliamente hacia dónde debe ir Canarias, qué caminos no debería recorrer y, sobre todo, quién no debería liderar el archipiélago en ese recorrido.
Y voy a citar exactamente por qué, y me entretengo ahora en este momento en lo siguiente. Y leo. Y para quienes todavía tengan alguna duda respecto a lo que es y a lo que no es una mayoría en un sistema parlamentario, quiero recordar que el pacto de gobierno que respalda al candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias tiene tras de sí 34 de los 60 diputados de esta Cámara. Por cierto, frente a los 26 de la oposición, 8 diputados más. Ellos representan en términos porcentuales de todos los diputados que hay en esta Cámara un 57% del total de los parlamentarios que estamos aquí frente al 43% de la oposición, un 14 más en términos de diputados. La investidura que hoy solicita el candidato a la presidencia del Gobierno tiene tras de sí el voto de 434.000 canarios frente a los 318.000 de la otra fuerza política de este Parlamento. Un 36% más adicional sobre los votos que tiene la otra fuerza política. ¿Hay alguien que dude de que este pacto es el pacto de la mayoría? ¿Hay alguien que cuestione que este acuerdo es el que más canarios tiene tras de sí? ¿Sería legítimo que un sistema parlamentario que el 43% de los diputados se impusiera al 57% de la Cámara? Se queda en minoría no por deseo propio, sino porque fracasó en su intento de conformar un gobierno estable con la segunda fuerza política de esta Cámara. Los canarios deben saber que este pacto lo intentaron Partido Socialista y Coalición Canaria, y que solo la actitud de desprecio del Partido Socialista y más en concreto de su frustrado candidato le condujo a su propio fracaso y con él al de todo su partido. Todos los canarios hemos podido constatar que para algunos la mayor o menor bondad de sus potenciales compañeros de viaje depende de cómo estos se plieguen a sus personales exigencias. De manera que si pueden imponer su criterio, entonces la compañía merece la pena. Y si no, se salen con la suya, entonces son unos desalmados. Bonita forma de talante, eso sí, preñados de inquietantes dosis de filibusterismo. Y lo que yo espero y deseo por parte de la minoría que representa a la oposición en este Parlamento es que se dé cuenta de que las elecciones en Canarias ya pasaron, ya se celebraron y arrojaron los resultados que arrojaron y no hay que estar dándole vuelta. Han hablado las urnas, han hablado los dirigentes de las distintas fuerzas políticas con representación en esta Cámara. Hay quien ha mostrado una mayor propensión al diálogo y hay quien ha enseñado una mayor propensión a la imposición, a la intolerancia y al quítate de medio porque he llegado yo. Cada cual debe ser consecuente con el lugar que le ha escogido para su propia ubicación. Bueno, hay muchísimo más en el diario de sesiones del año 2007. Esto lo he tomado prestado, obviamente, para explicar exactamente una parte del discurso de esta mañana sobre la legitimidad o no legitimidad y el desencanto y el encanto que supuestamente algunos decían que habían en la calle. Y me refiero al padre de la niña de Rajoy, que se lo encontró el señor Soria esta mañana, que es taxista. Está el padre, la prima y ahora, está la prima, la niña de Rajoy y el taxista que será el padre de la niña de Rajoy. Y pongo esto para que quede claro por qué no se debe de liderar otras personas este gobierno de Canarias. Y pongo más, no se puede liderar el gobierno de Canarias en esta tesitura quien en la pasada lo abandonó. No es que lo echara, ni se fuera, ni se acabara las elecciones, se fue voluntariamente. Y por lo tanto, señorías, señor candidato a la presidencia del Gobierno, también, aparte de esto, en esta campaña electoral nos hemos encontrado con que hay un candidato que dice que tiene 31 diputados, o más, porque todavía no sabía lo que iba a ser el señor Román Rodríguez y el resto de los compañeros, señor Fabián, del Grupo Mixto. ¿Y cómo se podían tener 31 diputados si aquí hay solo 4 fuerzas políticas? Pues potenciando una cosa que no se puede potenciar después de unas elecciones, que es el transfugismo. Y por eso hoy no es nuestro candidato a la presidencia del Gobierno el candidato de la lista más votada. Señorías, señores diputados, señor candidato, tengan en cuenta también otra cosa. Esta mañana
alrededor suyo se le ha intentado decir que usted es candidato a costa de que otras instituciones que gobierna Coalición Canaria se hayan quedado en la calle. Y se relataron esta mañana algunas de La Palma. ¿No será al revés? ¿No será que alguien, en su estrategia de intentar ser presidente del Gobierno de Canarias, utilizó las corporaciones locales a ver si le íbamos a tocar en la puerta para que las devolvieran y, por lo tanto, ver si tenía una oportunidad de ser presidente de la comunidad autónoma? Los nacionalistas canarios de Coalición Canaria, Partido Nacionalista y el Centro Canario Nacionalista queremos aportar nuestra visión, que obviamente coincide con la realizada por usted, pero permítame que en la recta final de este debate les ponga de otra forma, incluso aportando visiones de terceros, para poder afrontar en el cierre de mi intervención varios interrogantes que creo importantes sean respondidos de forma clara por usted. A riesgo de equivocarme, señor candidato, me he atrevido a resumir su propuesta a la presidencia del Gobierno de Canarias en 3 aspectos clave. El primero de ellos son los 4 años de su anterior presidencia del Gobierno. Es su mejor aval. Recordemos, señor presidente, que fueron momentos difíciles. Por una parte, porque nos sobrevino la crisis. Y ahora, con el sosiego que da el tiempo, si analizamos los 4 años pasados, pocos dudan de que se hizo gran parte de lo que se tenía que hacer o lo que tenía que hacerse en el momento adecuado para cada una de las medidas que tenían que ver la luz. Pero también fueron momentos difíciles porque políticamente fue un gobierno que nació con muchos detractores mediáticos y sociales. Qué curioso, ahora también hay algunos. Aunque la perseverancia, la honestidad, el compromiso social, el esfuerzo, la seriedad y la actitud dialogante con ánimo de buscar siempre el acuerdo fue transformando esa actitud hostil en actitud crítica, la mayoría de las veces en crítica constructiva y en la comprensión del mensaje lanzado nuevamente por usted en la tarde de ayer de que muchas de las soluciones que necesita Canarias deben nacer y gestionarse desde la política del consenso, de los pactos y de los grandes acuerdos. Le recordaba el señor Román esta mañana que echaba en falta un diagnóstico de la comunidad autónoma. Yo creo que tenemos un exceso de diagnósticos y ahora le explicaré algunos de los que se han formulado en esta Cámara. Hay un exceso de diagnósticos. Hoy lo que dice el Fondo Monetario Internacional sobre una realidad o cualquier otra entidad de prestigio en el mundo puede cambiar dentro de 3 meses en el siguiente informe. Ese es uno de los problemas que tenemos. ¿Cuál diagnóstico? Y por eso es necesario el diálogo y el consenso para por lo menos intentar fijar una hoja de ruta, porque todos nosotros, cada uno de nosotros, podemos sacar aquí un diagnóstico que nos puede servir para 3 meses, pero no tenemos una garantía de que sea un diagnóstico para asegurar un largo recorrido en un tiempo como el que nos está tocando vivir. El segundo de los aspectos es el estilo de gobierno que, según nos ha expresado, quiere usted imprimir al nuevo Ejecutivo y por ello las cualidades que quiere que éste refleje en la sociedad. Un gobierno capaz de afrontar los retos pendientes de la crisis, austero en el gasto, fuerte para ser garante de la estabilidad y cohesión que requieren las islas, serio en la altura política e institucional que debe guiar la acción de gobierno, responsable, decía usted, valiente y ambicioso en la defensa de la hoja de ruta que teníamos marcada, dialogante, colaborador, integrador, con cultura del esfuerzo, valorando la cultura del esfuerzo, con compromiso social y con una única dirección y un programa común. En definitiva, lo definía usted como un buen gobierno. Y en tercer lugar, las claves del programa de gobierno y dentro de ellas las prioridades, que no las voy a reiterar en aras de la petición de algunos compañeros de que no fuera excesivamente largo, pero que las conocen ustedes las medidas de esta mañana. Pero sí le quiero apuntar una nueva, si me lo permite, señor presidente, una transversal. Esta mañana el señor José Miguel Pérez la comentó y me gustaría que formara parte también de ese eje central de las políticas, que me refiero a las políticas de igualdad. Hemos dado un salto cualitativo en esta pasada legislatura por situar las políticas de igualdad en un nivel superior y nos gustaría que efectivamente, dado que ha pasado en el esquema del pacto de gobierno a ser un área de transversalidad, que efectivamente ocupe ese papel en el futuro. Diálogo, consenso, acuerdo, nos recordaba usted. Entendemos que estas 3 palabras quieren estar presentes en la mesa de trabajo del futuro presidente del Gobierno. Este Parlamento abordó la legislatura pasada la realización de un importante foro denominado Parlamento y Sociedad, Ideas para el Futuro.
Fue una forma también de dialogar, de buscar puntos comunes para que desde la sociedad en general y en particular desde este Parlamento se propiciaran los grandes acuerdos que necesita nuestro pueblo para su avance socioeconómico. Fueron reflexiones de cualificados ponentes, muchos diagnósticos, don Román Rodríguez, usted también participó en ello, muchos diagnósticos y algunos opuestos, en las que se abordaron las cuestiones sobre las que se debe diseñar nuestro futuro. Las relaciones Canarias-Estado con la Unión Europea, el binomio territorio y población, los recursos y el modelo productivo, la posición geoestratégica de Canarias, el turismo, el futuro de la investigación, el desarrollo, el talento y la industria cultural en las islas y también la aportación valiosísima de las deliberaciones de 5 expresidentes del Gobierno sobre el porvenir de Canarias. Recomiendo que todos tengamos esos textos como una de las lecturas imprescindibles a las que acudir cuando abordemos durante estos años algunas de las soluciones definitivas que habrán de adoptarse para el futuro de Canarias. Permítanme algunos apuntes de esas jornadas en aquellos aspectos que están más presentes en el debate de investidura en el día de hoy. Y lo quiero hacer para que vean que esas reflexiones que se hicieron el año pasado han estado muy presentes en el debate de hoy, algunas de ellas incluso recogidas en lo que es el programa de gobierno y otras se han puesto sobre el debate como posibilidad de llegar a acuerdos en el futuro. En relación al turismo, por ejemplo, nos decía el señor Óscar Perelli de Sectur y nos decía, si uno parte de la autocomplacencia y piensa que las cosas van a seguir igual tras la crisis que vamos a poder seguir basando nuestra prosperidad bajo los mismos pilares sobre los que hemos hecho esto en los últimos 40 años, es muy probable que estemos confundidos y no seamos capaces de adaptarnos a la profundidad de los cambios. Algunas de las claves que se consideraron en turismo planteaba, por ejemplo, que tenemos que decidir qué productos queremos vender, a qué perfiles de la demanda y evaluar si esos perfiles de la demanda son capaces de tirar y hacer sostenible la economía turística del destino. Parece una frase baladí, pero es importante a la hora de diseñar toda la estrategia de marketing que se está planteando en estos momentos. Un cambio cultural planteaba, un cambio cultural y estratégico en la forma de trabajar el producto del sol y playa. Y hemos oído muchos expertos en turismo de intentar decir que ya no sirve el turismo de sol y playa. Y lo que se está planteando aquí es reorientar el turismo del sol y playa, pero intentando también sacar unos nuevos recursos que sean atractivos para los turistas. Y diseñar y potenciar la gestión profesional, que tampoco hemos hablado aquí esta mañana, de la formación profesional en nuestra principal industria, que es el turismo. Señorías, se hacían referencias también en el marco de la Unión Europea que había que garantizar que las relaciones con la Unión Europea no se reduzcan a simples menciones formales o a compensaciones financieras, sino básicamente exigiendo que las políticas horizontales y verticales contemplen la perspectiva reconocida de la ultraperiferia o incidir desde la realidad de la ultraperiferia en la materialización de la cohesión efectiva descrita en la Estrategia 2020, que también recomendamos a este Parlamento que en esa Comisión de Asuntos Europeos que vamos a tener, nos ocupemos mucho de la nueva Estrategia 2020 porque va a ser decisiva para Canarias, sobre todo porque tenemos que acercarnos a las 3 líneas de crecimiento que propone: crecimiento inteligente, crecimiento sostenible y crecimiento integrado. Y también planteaba las potencialidades, sacar al máximo las potencialidades de la posición geoestratégica y relaciones con el África Occidental. Esta mañana todos los portavoces han dedicado una parte de su tiempo a este resultado. En definitiva, señorías, se planteaban incluso temas un poco más arriesgados. Se hablaba, por ejemplo, de una cuestión que está planteada aquí con la ley de armonización, con el tema del territorio, y se decía, se daba un dato importante, señorías, y que no debe caer en saco roto. Se daba la información por parte de los economistas de un estudio del Ministerio de Medio Ambiente del año 2007 que de continuarse con el consumo del territorio, recursos y generación de residuos de ese año, del año 2007, en el 2030 requeriríamos 73 archipiélagos más para mantener los niveles actuales de uso y consumo. Y en el ámbito socioeconómico, el profesor José Luis Rivero apuntaba que hay que ir a políticas de alto riesgo, casi heterodoxas, decía él, y se apuntaban algunas cuestiones, señor presidente, que me permito también decirle porque están en la línea
de su discurso y por si son interesantes de cara al debate final. Hablaba de fortalecer el anclaje de nuestro REP, pero no solamente con la modificación del REP. Acuérdense, señorías, que si hay una razón importantísima, si nadie quiere modificar el estatuto y hubiera que buscar una razón para modificarlo, simplemente con la sentencia de los tribunales europeos sobre las ayudas de Estado a Azores, harían la reflexión de que tenemos que modificar el Estatuto de Autonomía para anclar mejor el régimen económico y fiscal en la base de nuestro Estatuto de Autonomía. Esa recomendación sale de los expertos de estas reuniones, simplemente por ese hecho. Hay que presionar con mayor intensidad en la pronta materialización de las peticiones contenidas en el memorándum de la RUT del año 2009. Y también se planteaba en esa modificación inaplazable y urgente del REF, que todos queremos, un cambio sustancial del concepto de estructura y materialización de los incentivos económicos válidos para responder a la crisis del principio de los 90, pero que hoy son ineficientes. Incidir con fuerza en los incentivos ligados a la inversión y podar algunos aspectos económicos del REF. Y se planteaban temas, como decía el señor el profesor, algunos arriesgados. Situar el compromiso de financiación empresarial en torno al 2% del Producto Interior Bruto es una apuesta arriesgada, y que empezáramos en el 2012 con el 1%, pues sabiendo cómo está el tema de la crisis, pues también era arriesgada. Pero después hay temas en relación a lo que entendía que debería ser el gasto público y lo priorizaban en dos aspectos. Bienestar social, pero hacía una referencia al bienestar social básico. Y hay que hacernos una pregunta, señoría. Esta mañana el señor Román Rodríguez hacía una apuesta encendida por lo que ha sido la conquista de los aspectos sociales de la sanidad, la educación, los servicios sociales. Y tenemos que estar completamente de acuerdo con Román Rodríguez cuando hacía esta observación. Pero dicho esto, la cuestión, y hacía algunos números también, dicho esto, nos tenemos que preguntar si ahora mismo tenemos la capacidad financiera para soportar la cartera de servicios que estamos prestando. En esa reunión de economistas lo que se planteaba, en definitiva, es que si toda esa cartera de servicios tenía que prestarse y si se tenía que prestar a todo el mundo igual. Y hacían un interesante debate para que planteáramos si esto tenía que ser así o efectivamente habían cosas que no estábamos dispuestos a pagar. Y lo planteo como una reflexión porque en algún momento tendremos que hablar si por ser servicios sociales, por ser sanidad, por ser educación, los gastos tienen que crecer exponencialmente o por el contrario deberíamos hablar de cuáles son los recursos, los ingresos que entran. Por lo menos esta mañana el señor Román Rodríguez planteaba un esfuerzo fiscal vinculado a la educación. Bueno, hay una propuesta concreta que hacer en ese sentido, pero es importante. Y por otro lado, el apoyo a la promoción de áreas estratégicas esenciales. Y así se hacía una serie de propuestas, señorías, vinculadas también al empleo y hablaban de empleos ambientales y de economía ambiental, turismo ambiental y de ocio, logística y comercio exterior, restauración y reposición del patrimonio edificado público y privado, al que usted ha dedicado esta mañana alguna atención, las actividades de investigación, desarrollo e innovación, el empleo en servicios sociales y de proximidad, lo que llamamos empleos de bata blanca, empleo en actividades de explotación de los recursos marinos, empleo en energías renovables y en la farmacología vinculada a las plantas endémicas. Hemos querido enfatizar, señorías, este extracto de algunas de las propuestas apuntadas en el Foro Parlamento y Sociedad e Ideas para el Futuro, porque en su apuesta por el diálogo, el consenso y el acuerdo, algunas de estas reflexiones ya forman parte de su propuesta de programa de gobierno y otras espero que podamos seguir viéndolas. Y quiero terminar mi intervención con varios interrogantes a los que nos gustaría diera usted respuesta. El pasado 22 de mayo votaron millones de personas, pero también existe una población silenciosa, que habrá que preguntarse por qué no participa. Y algunos de ellos, por qué no se sienten representados por las instituciones surgidas de las urnas. Podríamos hacer una cuenta simple. Son más los que han votado que los que estuvieron acampados en distintas ciudades del Estado. Y por lo tanto, se debe respetar las instituciones legítimamente elegidas. Y así debe ser. Así debe ser. Pero esta máxima democrática no nos debe impedir conocer cuáles son sus reivindicaciones, las inquietudes de estos cientos de miles de personas en toda España, acampados y que funcionan en las redes.
y en particular los que están en Canarias, y averiguar cuáles pueden ponerse en práctica para mejorar nuestra sociedad. Lo hacemos a diario con otros colectivos y asociaciones que han acreditado su compromiso social. Con ellos dialogamos e intentamos atenderles en sus demandas. ¿Por qué no conocer entonces de primera mano qué está ocurriendo en la calle? ¿Por qué cada vez hay más personas que se sienten indignadas de cómo hacemos algunas cosas? Como he puesto de manifiesto, hemos sido capaces de poner en práctica en la legislatura pasada una brillante idea denominada Parlamento y Sociedad, Ideas para el Futuro, y he aportado en el día de hoy algunas de esas sugerencias. Desde esa reflexión propongo al resto de los grupos políticos representados en la Cámara que a través del sistema de comisiones parlamentarias o en un formato igual o similar al Foro Parlamento y Sociedad, analicemos las reivindicaciones que hacen estos ciudadanos y ciudadanas del denominado Movimiento 15M. Ahora, al principio de esta legislatura, y que nos ayudemos, como lo hicimos en la legislatura pasada con la inmigración, en las dos universidades canarias, para sacar las mejores conclusiones y analizar posteriormente cómo puede contribuir este Parlamento a su desarrollo y aplicación, esperando contar con la colaboración del Gobierno en aquellas que se vean deben afrontarse desde la acción del Ejecutivo. Y en este sentido va mi primera pregunta, don Paulino Rivero. En el supuesto caso de que esta Cámara decida crear un espacio para estudiar las propuestas del Movimiento 15M, ¿podemos contar con el Gobierno que forme para analizar las medidas de mejora que se propusieran desde dicho foro? La segunda cuestión que quiero plantearle, señor Rivero, tiene que ver con el futuro de los jóvenes. Señor Fabián Martín se lo planteaba esta mañana, no sé si le respondió en los términos que usted quería, pero creo que es una pregunta que están esperando muchos jóvenes. ¿Qué mensaje, qué propuesta podemos ofrecer a estos jóvenes cuyo futuro ya es presente y también para aquellos que ahora se están formando? El tercer interrogante se refiere a la sostenibilidad de Canarias y el uso responsable del territorio. Anunció ayer la ley de armonización para simplificar y agilizar procedimientos, pero la Unión Europea está a punto de concluir su estudio, o si no está a punto de concluir, lo está haciendo, su estudio sobre el impacto del aumento de la población en las regiones ultraperiféricas y su importancia para el desarrollo sostenible social y ambientalmente. ¿Tiene algún avance en este sentido, que ayude a ejecutar las distintas propuestas del programa de Gobierno? La cuarta pregunta está relacionada con otra de las máximas planteadas en su propuesta de empleo para los canarios. Entiendo como canario lo mismo que entiende el Partido Popular, para que no se malinterprete, todas aquellas personas que viven y forman parte de las listas de desempleados en el archipiélago, hayan nacido en donde hayan nacido. ¿Tiene en mente nuevas acciones que posibilite la aplicación más efectiva de esta medida? La quinta cuestión que nos gustaría reforzar argumentalmente en la finalización de este debate es la que incide en el apoyo al tejido empresarial canario. Y vuelvo a incidir en este caso, para los nacionalistas canarios son empresas canarias todas las que están radicadas aquí, invierten aquí y generan empleo aquí. ¿Cómo se concretarán algunas de esas medidas de apoyo a las empresas radicadas en las islas? El sexto interrogante que le planteo, señor Paulino Rivero, es el relacionado con la sostenibilidad de los servicios básicos que se prestan desde el Gobierno de Canarias. Existe una preocupación, se lo comentaba antes, como consecuencia de la evolución de la crisis en los últimos años, de si vamos a ser capaces de garantizar la prestación de la educación, la formación, la sanidad y los servicios sociales, dadas las dificultades presupuestarias. ¿Cuáles son las prioridades de su futuro Gobierno a la hora de garantizar estos servicios y en qué condiciones? También preocupa, señor Rivero, la incertidumbre financiera del país y, por lo tanto, la de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. En el caso de Canarias, hemos cumplido los deberes en cuanto a la contención del déficit público en los últimos años. Pero, ¿cómo se presenta el futuro para las corporaciones locales canarias y para el propio Gobierno de Canarias a la hora de preparar los presupuestos venideros? ¿Tiene datos de si habrá que hacer frente a nuevos ajustes? Señor Rivero, mi grupo está estudiando que una de las primeras proposiciones de ley que presentemos en este Parlamento sea una propuesta encaminada a una modificación puntual que permita resolver el denominado fuera de ordenación en la redacción definitiva de los planeamientos generales de ordenación. Usted ha anunciado que en una de las primeras leyes que quiere trasladar a este Parlamento es sobre la armonización en materia de protección del territorio y medio ambiente. Y esta mañana creo recordar que en la contestación a alguno de los portavoces planteó que efectivamente en la ley va a haber un espacio dedicado a esta cuestión.
Pero la pregunta es, ¿en qué tiempo considera usted que podríamos contar con ese proyecto de ley en la Cámara? Y por último, señor Rivero, también existe la idea, desde algunos círculos, de que este es un gobierno con fecha de caducidad. Una caducidad determinada por las elecciones generales, adelantadas o no, y de hecho a algunos cargos públicos, no nuestros, sino de otro partido, se les ha pedido paciencia. Me quedan 30 segundos y termino, señor presidente. No le queda tiempo. Gracias. A este respecto, los nacionalistas canarios siempre hemos diferenciado el gobierno que se forme en las islas a cómo se haga en el Estado. Quiero decirle, señor Rivero, que quienes lanzan esta idea quieren transmitir un mensaje de que el gobierno que usted presidirá, si es investido presidente hoy, será un gobierno provisional, de meses. Conociéndole, me extraña que usted haya firmado un pacto en esas condiciones. Así que le invito a decir a esta Cámara, para que se conozca en esos mentideros y por aquello a quienes le han prometido un nuevo gobierno tras las elecciones generales, cuál es la fecha de duración del gobierno que usted forme en esta legislatura si sale investido presidente. Termino mi intervención, señor presidente, haciendo referencia al inicio de la misma. En esta ocasión, para enfatizar una vez más el tiempo de cambio que estamos viviendo, un cambio para un tiempo nuevo. No estamos ante una crisis cíclica que vendrá otra crisis, estamos ante un cambio de paradigma, un tiempo nuevo. Creo que alguna estrofa del poema Todo cambia, maravillosamente cantado por la ya desaparecida Mercedes Sosa, puede ser ilustrativo del nuevo tiempo que hoy toca gestionar. Decía ese poema, cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Buenas tardes y muchas gracias. Señor Rivero Baute, don Paulino Rivero. Esta crisis es diferente a las que hemos vivido cíclicamente a lo largo de la última parte del pasado siglo y en estos nuevos tiempos, los tiempos más contemporáneos. Totalmente diferente porque si recordamos las crisis que hemos vivido después de los inicios de los años 80, de todas las crisis hemos salido mejor. La del 82, la del 90, la del 95, todas han sido periodos donde de las crisis la economía ha salido reforzada, con un gran impulso. En esta ocasión, de la crisis vamos a salir el mundo desarrollado en general y todos, la parte que nos corresponde a nosotros en particular, pues teniendo que ajustarnos el cinturón durante largo tiempo. Los tiempos van a ser más complicados y las cosas no serán tan fáciles como en el pasado. Vivimos unos tiempos probablemente viviendo por encima de nuestras posibilidades y es el momento de ajustarnos a una nueva realidad. Hacíamos referencia esta mañana del endeudamiento familiar, al endeudamiento de nuestras empresas y en estos momentos es fundamental no solamente el saneamiento de las cuentas públicas, sino también el saneamiento de la deuda privada. Mientras no acortemos esa dependencia de la financiación exterior, vamos a tener que hacer sacrificios. Es verdad que hay determinados indicadores que dicen que las cosas no van en la línea catastrofista en la que se analizaban hace apenas unos meses. El crecimiento en estos momentos del crecimiento económico en el mundo, digamos que desprende signos positivos. Estamos en riesgo la estabilidad del sistema en el mundo y hoy todos los datos apuntan a que gracias a la fuerza de las economías emergentes, el crecimiento global en el mundo de la economía está en torno a un 4,4%. Y eso es un signo positivo, un signo esperanzador. Pero hay países que tienen que seguir haciendo sacrificios, grandes sacrificios. En Europa, todos los países de la periferia, especialmente debido a los problemas que arrastra Irlanda, que arrastra Portugal, que arrastra Grecia, que nos toca a nosotros, que toca a España, vamos a seguir teniendo
tiempos de dificultad y las amenazas a la economía mundial, porque estamos hablando en Canarias, en el Parlamento de Canarias, y parece que cuando hablamos de la economía mundial eso no tiene que ver con nosotros, pero sí tiene que ver. De lo que pasa en el mundo hoy, la economía está globalizada y de cualquier cuestión que ocurra en una de las grandes economías tiene un efecto contaminante para lo bueno y para lo malo que él afecta positivo o negativamente a nuestra economía. Siguen habiendo amenazas, como es el precio del petróleo, que está ahí, latente, hasta que no se estabilice, es un hándicap importante para la total recuperación de las economías, y por otra parte, el incremento del precio de las materias primas también está poniendo en riesgo el incremento o la mejora de las economías. Todo ello ligado a los problemas en el Oriente Medio, en el norte de África, que en definitiva también son elementos que juegan en contra de una pronta recuperación de la economía del mundo. A pesar de eso, los signos, como indicaba esta mañana, los indicadores son alentadores, pero hay que seguir trabajando. Efectivamente, nada va a ser como antes. Y la cultura del esfuerzo, del trabajo, de que las cosas cuestan, hay que ponerla de nuevo en práctica. Los tiempos fáciles que se vivieron durante algunos años, fruto del dinamismo de la economía y de las oportunidades que se derivaban de ellas, donde parece que todo había que hacerlo ayer, no era para mañana, era para ayer, eso tardará tiempo de que se repita, y en este nuevo espacio que se abre va a jugar un papel muy importante, algo en el que todos los grupos parlamentarios que han intervenido a lo largo del debate de hoy están de acuerdo, que es la formación, la educación y la innovación. La mejora de la competitividad y productividad de nuestra economía es un elemento clave para abordar los retos que tenemos por delante, los retos del futuro. Diálogo, consenso, trabajo duro. Es que no hay muchas recetas. Es verdad que el talento es muy importante, que la imaginación es muy importante, pero está casi todo inventado. Casi todo está inventado. No hay fórmulas mágicas. No hay pensadores, no hay filósofos, no hay economistas que tengan una regla salvadora de la situación económica. Y por lo tanto, en el caso de Canarias, creo que también coincidimos. La radiografía de la situación que tenemos y la apuesta que tenemos que hacer por la diversificación de la economía, los nuevos sectores de empleo que tienen las posibilidades que tienen en Canarias, el papel de la internacionalización de la economía canaria, el potenciarlo, la importancia de sectores como el turismo o la construcción, en la parte acotar la construcción a lo que ya he fijado esta mañana, me parece que tienen pocas alternativas. Las que hay, se está profundizando en ellas, están trabajando en ellas. La puesta en marcha de los parques tecnológicos es una oportunidad para afianzar todo lo que es un desarrollo económico basado en las tecnologías. Esa es una oportunidad, pero hace falta empujar todo en la misma dirección, porque la radiografía, el camino de lo que hay que hacer para afianzar definitivamente la recuperación económica no tiene muchas alternativas. Por eso es tan importante, eso que usted hacía referencia, en lo que he enfatizado mucho, el diálogo y el consenso. El diálogo y el consenso fue la clave, fue el eje de la pasada legislatura. Y he dicho que sea visibilizado que ese esfuerzo, esa disposición, esa generosidad en encontrar acuerdos, de eso se benefician todas las partes. Y efectivamente, la propia evolución de la economía en los distintos países desarrollados, pues aquellos que son capaces de tener el entendimiento entre las fuerzas políticas, entre las fuerzas sociales de esos países, pues caminan más rápido, caminan a una velocidad superior que en aquellos donde la crispación, la confrontación, la descalificación, ese empujar para quitarte tú y ponerme yo, es el camino. Ese no es un buen camino. Eso se está significando como un camino erróneo, equivocado, que no contribuye nada a mejorar las condiciones para que se produzca la recuperación. Hay
de los retos que tenemos que tienen que ver directamente con nuestra economía. Hay cosas que tenemos que hacer en Canarias, ya estamos haciendo en Canarias, y tenemos cosas como las que se han planteado aquí esta mañana que tienen que ver con el exterior. Unas en relación con el Gobierno del Estado, y creo que han sido muy clarificadoras las intervenciones y el grado de entendimiento que tenemos en aquellas cosas que hay que reivindicar del Gobierno del Estado. Y, por otra parte, estamos en un periodo extraordinariamente importante en todo lo que significan los asuntos canarios en la Unión Europea. En un periodo extraordinariamente importante. Y significa mucho. La política europea con relación a Canarias no es algo lejano que nos toque de pasada. No, tiene que ver con el fundamento de la estructura en la que se apoya nuestra economía. Por eso, después del memorándum que se elaboró en esta pasada legislatura, impulsado, liderado por Canarias con el resto de las regiones ultraperiféricas, consensuado con los Estados miembros y que ha sido asumido por la Comisión Europea, de la que ya se ha desprendido una comunicación y un apunte dentro del Consejo Europeo, va a estar complementado con el nuevo informe que se incorporará, el informe que será encargado al señor Solbes, que tenía en primera instancia un objetivo que era ver las dificultades que tenían los territorios ultraperiféricos de cara al mercado único europeo, pero que va a terminar siendo un informe más para incorporarlo al expediente de las regiones ultraperiféricas, especialmente para las nuevas perspectivas financieras para el periodo post-2013, para el periodo 2014-2020. Pero tenemos asuntos como todo lo que significa la negociación de los fondos estructurales, los programas operativos, el fondo RUB, Interreg, el POSEI, el REA, el apoyo a las producciones locales. Todo esto tenemos que abordarlo a lo largo de los próximos meses. Son meses decisivos. El año 2012 va a ser un año especialmente importante en relación con todo lo que se mueve ante la Unión Europea, porque si bien las decisiones se van a tomar a finales del 2012 o el 2013, el periodo de negociación, que es realmente lo importante, va a ser a lo largo de todos estos próximos meses y especialmente la primera parte del año 2012, con un hándicap que son las elecciones francesas que van a generar una cierta situación de incertidumbre con respecto a algunas decisiones que hay que tomar en el seno de la Unión. Pero tenemos por negociar todo lo que son las excepciones a los reglamentos y las directrices, tan importantes como las excepciones del reglamento de fondo, o la vecindad y la gran vecindad, o las directrices de ayuda de Estado, las regionales, el transporte aéreo, el marítimo, el reglamento de la política agraria común, los expedientes de autorización de ayuda de Estado que en este momento tenemos en marcha, desde la prórroga de la IEN, expediente que en este momento está bien encauzado, una prórroga hasta el año 2013 para hacerlo coincidir con la revisión del resto de las medidas fiscales canarias, o la modificación de la SED, o las suspensiones arancelarias, o la modificación del reglamento del POSEI, por no hablar de los nuevos incentivos que tienen con las nuevas cuestiones que tenemos que abordar, como es la negociación del nuevo REF, también con el Gobierno de España y en Bruselas, la SEC, la IEN o ayudas al transporte de mercancías. Es decir, que hay toda una tarea muy importante, muy intensa. Son de esos periodos, el año 2012 es uno de los periodos de los que cada 6 años, 7 años, necesita la máxima dedicación, el máximo esfuerzo y el máximo consenso en Canarias. El máximo consenso, como viene siendo tradicional, entre las fuerzas políticas, el máximo consenso en el Parlamento y el máximo consenso social. El máximo consenso con los agentes económicos y sociales, porque ya sabemos, la experiencia dice que aquellas cosas que cuentan con un amplio respaldo en el conjunto de la sociedad canaria tienen más posibilidades de prosperar cuando se plantean en Europa. Estamos hablando de marcar singularidades, de defender especificidades dentro de una política que no es muy partidaria de significar diferencias. Y por eso es muy importante, primero, el gran acuerdo en Canarias y, segundo, es muy importante el trabajo que hay que hacer con el Gobierno del Estado, sea del color que sea. Ir a Bruselas sin estar en acuerdo, sin el compromiso, sin ser connivente el Gobierno del Estado, genera muchísimas dificultades. La experiencia dice que por mucho lobby, por mucho trabajo, por mucho esfuerzo que hagamos en Bruselas, si no tenemos el apoyo del Gobierno del Estado,
pues tenemos más dificultades para que salgan los expedientes adelante. Y por eso ahí hay una gran tarea a llevar a cabo también con el Gobierno de España en un periodo especialmente importante, ¿no? Del turismo hemos hablado mucho y porque significa mucho. Pero hemos tratado a este sector mal durante mucho tiempo en Canarias. No le hemos dado la importancia que ha tenido este sector. Parece que los turistas tenían la obligación de venir a Canarias y que los tratáramos como los tratáramos, les cobráramos el servicio como si lo quisiéramos cobrar, le prestáramos el servicio en el bar o en el restaurante o en el hotel que quisiéramos, iban a tener la obligación de repetir. Y nos estamos equivocando, claro. Afortunadamente, si hay algo de lo que podamos, de las cosas negativas, digo afortunadamente, pues, sacar consecuencias que hay que poner en valor, es que la crisis ha demostrado que tenemos que cuidar algunas cosas. Y el turismo, no voy a hablar de las medidas porque la radiografía de aquellas cosas que hay que hacer las conocemos todos, lo que hay ahora hay que trabajar mucho, pero hay que generar una conciencia colectiva en Canarias, una conciencia colectiva en Canarias, de que sepamos todos, de que los ciudadanos, que la gente que vive en este archipiélago sepa de verdad que o funciona este motor de nuestra economía o no tenemos más destino que volver a emigrar. No hay sector económico en Canarias que sea capaz en estos momentos de dar trabajo, de absorber a una población de 2.100.000 habitantes. Y por lo tanto, en proporción a lo que significa para el resto de nuestra economía, tenemos que generar conciencia de la importancia estratégica que tiene este sector. Turismo que muchas veces se asocia al hotel, al empresario hotelero o al del, cuanto más al de los apartamentos. Pero el turismo es la gente que entra, los servicios que se prestan en el aeropuerto, de recogida de las personas que llegan y salen por los aeropuertos, es los distintos servicios que se prestan desde la limpieza hasta el handling en los aeropuertos, es el transporte por carretera, son los bares, son los restaurantes, es el comercio, es el consumo de productos locales, es la construcción, son las pequeñas empresas que se dedican a mantenimiento. En definitiva, cuando funciona el turismo, funciona todo, incluidos los despachos profesionales. Es muy difícil identificar una actividad económica en Canarias que directa o indirectamente no tenga que ver con las personas que se mueven a través de nuestros puertos o nuestros aeropuertos. Por lo tanto, es necesario generar una conciencia colectiva de que es un sector que tenemos que cuidar. Porque si camina, si marcha bien, de ello nos beneficiaremos todos, se beneficiarán el resto de los sectores económicos de Canarias y, por lo tanto, nos beneficiaremos todos los que vivimos en esta tierra, ¿no? Turismo, sostenibilidad, crecimiento inteligente, todo está ligado. Es que nuestro futuro pasa por que este sector sea un sector sólido, fuerte, donde no solamente mantengamos una posición, como he dicho esta mañana, de liderazgo, sino reforcemos esa posición de liderazgo. Pero para eso tenemos que hacer las cosas bien. Hoy el turismo de masa, el turismo poco competitivo, con poca calidad, ahí nosotros no podemos competir. Hay destinos mucho más económicos, con salarios más bajos, con otras condiciones laborales, con unas potentes herramientas incentivadoras, el hacer Estado que generan unas condiciones competitivas mejores que las que puede ofrecer Canarias. Y nosotros, nuestro gran potencial son las condiciones físicas, las condiciones que tiene Canarias, que no las tiene nadie. Ahora, tenemos que hacer las cosas bien y dentro de hacer las cosas bien está la apuesta por la sostenibilidad. Y la apuesta por la sostenibilidad, de la que todo el mundo habla, también aquellos que piensan que hay que seguir construyendo todo lo que se quiera, también hablan de sostenibilidad. Pero esa no es la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que ser entendida desde el punto de vista de la sostenibilidad territorial, social, económica, poblacional, de todo lo que ocurre encima de un territorio. Y efectivamente, cuando tanto en Canarias se criminalizó aquella idea de reflexionar si estábamos creciendo inteligentemente o estábamos creciendo de una forma que nos llevaba a un camino poco saludable, poco inteligente, por utilizar el término que usted
ha empleado, pues efectivamente, ante la Comisión Europea en distintas ocasiones planteé en mi condición no solamente de presidente de Canarias, sino de presidente de las regiones ultraperiféricas, la necesidad de que se llevara a cabo un estudio del impacto que estaba teniendo en el territorio, en las condiciones sociales, en el acceso al trabajo, en el mantenimiento de los servicios públicos, un crecimiento tan rápido de las poblaciones. Porque en mi condición de presidente, que lo fui durante 2 años, de las regiones ultraperiféricas, los problemas de Canarias no eran los mayores. Los problemas de Guadalupe, de Martinica, de Guayana, eran problemas gravísimos que produjeron revueltas sociales en la calle, con unas tasas de paro que superaban el 30% debido a un exceso, a un crecimiento desmesurado de la población y la falta de recursos para atender esa población. ¿Cuántos cabemos? ¿Cuántos recursos tenemos? ¿Cuántos caben en una vivienda? Serán aquellos, dependiendo del espacio físico y también de las condiciones, para poder darle el soporte vital a las personas que tienen que tener el nivel de calidad de vida en un espacio, sea una vivienda o sea un territorio. Y por eso la Unión Europea, que es la Comisión Europea, que no es una cosa abstracta, sino donde hay hombres y mujeres que piensan y conocen los problemas, pues aceptó el envite y ha encargado un estudio. Efectivamente, el estudio está en marcha, el estudio de la Unión Europea, y el calendario es que el primer borrador está previsto, se lleva trabajando ya pues mucho tiempo, se le ha encargado al Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia, está contando con el apoyo de distintas universidades, entre ellas la Universidad de La Laguna, a la que se le ha encargado una parte de ese estudio, y está previsto que el primer borrador se entregue en julio de este año y que pueda haber un informe para octubre del año 2011, es decir, para el octubre del presente año. Creo que es un tema importante para reflexionar. Este tipo de cosas tenemos que verlas con una cierta normalidad. Si no debatimos de esto en Canarias, ¿de qué vamos a debatir? Si no debatimos de la sostenibilidad, si no debatimos del futuro, si no debatimos de la conservación de nuestro patrimonio natural, si no debatimos de las posibilidades que tenemos de poder facilitar el acceso al empleo a la gente que vive en Canarias, si no debatimos en eso, que tiene que ver con esto, con el crecimiento de la población, ¿de qué vamos a debatir? ¿De aquellas cosas que estamos de acuerdo? Por lo tanto, es una reflexión en la que hay que seguir ahondando, trabajando, reflexionando y aplicando el sentido común. No posiciones excluyentes, sino todo lo contrario. Hace usted también referencia a la importancia del régimen económico fiscal canario, que todos compartimos, y efectivamente, solo el hecho de garantizar constitucionalmente el REF, solo ese hecho merece la pena abordar la reforma del Estatuto. Solo por eso. Solo para garantizar que no se puede modificar unilateralmente las condiciones que tiene Canarias de sus especificidades, que en estos momentos no las tenemos después del informe del Constitucional con plenas garantías. Solo para garantizar los derechos derivados de nuestro régimen económico y fiscal merece la pena abordar la reforma del Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, creo que en eso estamos de acuerdo. He escuchado la disposición de todo el mundo, de todos los grupos parlamentarios, unos con más entusiasmo y otros con menos entusiasmo con respecto a lo que significa el Estatuto en general, pero hay determinadas cuestiones que estamos todos de acuerdo y lo que tenemos que hacer es trabajar para intentar garantizar esta ley, que para nosotros es muy importante, cuanto antes, y que esto no esté sujeto a decisiones externas, sino que tengamos garantizados unos derechos históricos que ha tenido Canarias desde siempre. Me pregunta, y voy terminando, señor presidente, me pregunta qué pienso de los movimientos que se han dado en torno al 15M, y mi primera palabra, la primera palabra que dije en torno a esos movimientos fue de respeto. Pero el respetar movimientos como el del 15M, el abrir foros de debate, encuentros para conocer cuáles son las inquietudes de sectores de nuestra sociedad que quieren más participación, canalizar las inquietudes de la ciudadanía a través
de la participación ciudadana. Precisamente Canarias es de las pocas comunidades autónomas del Estado español que tiene una ley aprobada por este Parlamento, una ley de participación ciudadana, cuyo reglamento será una de las tareas que tiene el nuevo Gobierno. Todo eso no quiere decir que no pongamos en valor el sistema en el que vivimos, el Estado del Derecho en el que vivimos, la democracia de la que disfrutamos. Y creo que sería un error no hacer pedagogía también de que estamos en un Estado de Derecho y que estamos en un sistema democrático, donde los ciudadanos el 22 de mayo, por referirme a lo más próximo, tuvieron la oportunidad de concurrir a las urnas para elegir a sus concejales, a sus alcaldes, a sus consejeros de cabildo, a sus presidentes de cabildo, a sus diputados, a los que representan aquí al pueblo canario, y van a tener la oportunidad de elegir a sus representantes en el ámbito del Parlamento español. Es decir, no confundamos una cosa con otra. Pongamos en valor el sistema democrático que tenemos, que es sólido y fuerte, y donde los ciudadanos tienen la posibilidad cada 4 años de elegir a sus representantes. Y complementemos el sistema, enriquezcámoslo con nuevas medidas participativas a través de diferentes movimientos sociales, esos como los que se produjeron en torno al 15M u otros. Pero nunca sin poner en valor el sistema que tanto ha significado para los avances socioeconómicos en España y en Canarias. Las herramientas más importantes de las que ha disfrutado el conjunto del Estado español y particularmente Canarias en su etapa de desarrollo social y económico, la más importante a lo largo de nuestra historia, tiene que ver con la llegada efectivamente a la democracia y la descentralización del Estado de la autonomía en favor de las autonomías, como indicaba esta mañana. Pero pongamos en valor y cuidemos lo que tenemos. Y a partir de ahí enriquezcamos la participación por todos los canales. A mí me parece una idea muy interesante que el Parlamento de Canarias pueda propiciar a través de la fórmula que considere más adecuada puntos de diálogo, de entendimiento, de escuchar, de sugerencias y desde luego a la pregunta que si eso iba a contar con el apoyo del Gobierno de Canarias, pues sin ninguna duda contará con todo el apoyo del Gobierno de Canarias. Los jóvenes dicen que qué mensaje le podemos decir a nuestros jóvenes. Es difícil. Es muy complicado que para un chico, especialmente para aquellos que se han dedicado, fruto del trabajo, del esfuerzo, de la constancia, a formarse y a prepararse y que se encuentran en este momento en una situación de desempleo, es muy difícil un mensaje alentador. Pero tenemos la obligación de crear las condiciones para que la gente que vive en Canarias pueda trabajar. Y nosotros no hemos creado las condiciones, hasta hace unos años no estamos creando las condiciones para priorizar el trabajo a la gente que está viviendo en Canarias. Es otra de las grandes cuestiones excluyentes inmediatamente del debate. Cuando le ha ocurrido a alguien poner sobre la mesa situaciones como esta de priorizar, como lo prioriza la Unión Europea, si es una cosa de sentido común, de priorizar el acceso al trabajo, facilitar el acceso al trabajo a aquellas personas que nacidas aquí o no hayan venido aquí, compartan nuestras cosas buenas y malas con nosotros, facilitarles que tengan prioridad en el acceso al empleo. Esto ha estado criminalizado hasta hace poco. Empieza a verse como una realidad clara, contundente, y en ello estamos. Los jóvenes, lo primero que hay que alentarles a culminar su formación es muy importante. El mundo en el que vivimos cada día es más exigente y el componente que significa la educación y la formación es clave. Ha habido unos tiempos perniciosos donde muchos jóvenes, al socaire de lo que ocurría en el sur de Tenerife, en el sur de Gran Canaria, en Lanzarote o Fuerteventura, abandonaban los estudios. Hoy está claro que ese no es el camino y seguiremos haciendo esfuerzos para que los jóvenes puedan acceder a un empleo, a una vivienda, pero especialmente hay que hacer los esfuerzos para que tengan oportunidades de trabajo. ¿Qué está haciendo el Gobierno? ¿Ha hecho algo el Gobierno para priorizar el trabajo para la gente que reside en Canarias? Pues todo. A pesar de los obstáculos que siempre hemos encontrado,
hoy todos los planes del Gobierno, los que hacemos con los ayuntamientos, todos los convenios que hacemos con los ayuntamientos, con los cabildos o con las empresas públicas canarias, los hacemos priorizando la contratación a quienes residen en Canarias, que llevan un tiempo residiendo en Canarias y evidentemente están inscritos en las oficinas de desempleo. ¿Vamos a seguir haciendo cosas en ese sentido? Sin ninguna duda. Yo creo que hay que generalizar una cultura donde también los empresarios canarios extiendan ese modo de hacer las cosas. Que la empresa canaria también priorice a la hora de contratar y dar oportunidades de trabajo a gente que resida en Canarias. Hay que crear una cultura de esa naturaleza. ¿O es malo que los empresarios canarios tengan como prioridad darle trabajo a la gente que vive en su entorno? ¿O vamos a seguir, el camino va a seguir siendo porque puedo contratar en mano de obra foránea en unas condiciones en precario o con menos vinculación al tema de la empresa, va a ser ese el camino? ¿O vamos a seguir justificándonos con que es que no tenemos preparación y formación, no estamos capacitados para ocupar puestos de trabajo que se están creando en Canarias? ¿Alguien se lo cree? Hay puestos cualificados y bienvenido sea todo el valor añadido de capital humano preparado y formado que sea necesario para reforzar una economía más competitiva, bienvenido sea, pero de lo que estamos hablando es otra cosa. No estamos hablando de puestos cualificados. No es el movimiento que se ha producido en Canarias a lo largo de estos últimos años, de los últimos 10, 12 años, precisamente no ha tenido que ver con una mano de obra muy cualificada, altamente cualificada, todo lo contrario. Por lo tanto, sí hay cosas que hacer. Lo que es difícil, lo que es muy difícil, lo que no es difícil no, lo que es absolutamente imposible, y si no me gustaría que alguien me lo explicara, el seguir creciendo con la población como hemos ido creciendo, el no priorizar el trabajo para la gente que reside en Canarias y creer que hay la posibilidad de bajar las tasas de desempleo a una cifra razonable. Eso es imposible, no es posible, porque no podemos generar una actividad económica que absorba la mano de obra, la que tenemos aquí, más la mano de obra importada. ¿Dónde crecemos? ¿En qué sectores? ¿En qué sectores en Canarias podemos generar empleo de masa? Excepto los que hemos hablado a lo largo de este debate. Por lo tanto, si hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de eso también. El apoyo a las empresas canarias, sin duda, todo lo que sea apoyar un tejido productivo canario, bienvenido sea, en el bien entendido que la empresa canaria también tiene que comprometerse con los que vivimos en esta tierra. No voy a desgranar todas aquellas medidas. Hay medidas en este momento hay una directriz de los últimos 6 meses en el Gobierno de Canarias en el sentido de estudiar todos los pliegos de condiciones para valorar como un asunto prioritario a aquellas empresas en la adjudicación de obras o servicios de la comunidad autónoma que se comprometan a contratar residentes en Canarias. Está valorado en los pliegos de condiciones. ¿Se pueden hacer más cosas? Sin ninguna duda. Se pueden hacer muchas más cosas, pero aquí también hay que generar una conciencia colectiva en ese sentido, en las administraciones canarias, para poder facilitar trabajo y oportunidades para la gente. Las prioridades de la sanidad y la educación en la que hacía referencia, ¿cómo vamos a mantener? ¿Cuál va a ser la prioridad? Pues la prioridad es mejorar la calidad del sistema educativo. Hay que invertir más, como indicaba esta mañana el señor Rodríguez, requiere mayor esfuerzo la educación del PIB. España no es el país que más dedica recursos a su sistema educativo. Tiene que ver algo con los recursos de los que se disponen, sobre todo cuando tenemos una heterogeneidad multicultural tan importante como la que tenemos los territorios como Canarias. El refuerzo educativo desde esa perspectiva para lograr superar los obstáculos que significan pues, tener más de 100 nacionalidades en un centro educativo requieren de un gran esfuerzo. Vamos a tener una hoja de ruta. Creo que es muy importante, aquí no hay varitas mágicas, ni el informe de la OCDE a través de lo que significa PISA,
tiene que ser definitivo, pero sí necesitamos tener todas las aportaciones que sean necesarias y que pueden nuclear ese gran acuerdo por la mejora del sistema educativo en Canarias. Yo no estoy de acuerdo, y lo he dicho muchas veces, en descalificar absolutamente la educación en Canarias, porque es que la educación en Canarias ha dado un cambio espectacular en los 2 últimos decenios. Espectacular. La sanidad y la educación en Canarias. Es que tenemos que tener memoria histórica, tenemos que darnos cuenta de dónde veníamos para ver dónde estamos. Y el cambio es espectacular. Que todavía es necesario hacer mucho más esfuerzo y es necesario mejorar la calidad del sistema, sin ninguna duda. Pero cuando tanto ponemos en danza negativamente la educación y la sanidad que tiene esta comunidad autónoma, fruto del trabajo de muchos gobiernos de distintos colores, de mucha gente, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y del esfuerzo que ha hecho la sociedad canaria, que ha puesto muchos recursos para que esto sea así. Ahora, tenemos que seguir mejorando, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Es verdad que los recursos, dice, usted planteaba, hombre, ¿y cómo lo van a hacer si los recursos cada día son más escasos? Pues tenemos que hacerlo marcando prioridades. Marcando prioridades. Y no es fácil. No es fácil porque uno lo que se encuentra normalmente es el discurso facilón de decir de aquellos que quieren que mantengamos los servicios públicos, pero que la inversión es muy importante porque si no hay inversión no hay actividad económica. Y además que las subvenciones son muy importantes también, porque si no, no funcionan los sectores. Es que tenemos que marcar prioridades. Marcar prioridades. Y desde luego la prioridad del Gobierno, si obtengo la confianza de la Cámara, la prioridad es las políticas que tienen que ver con las personas, con la calidad de vida de las personas, con los servicios esenciales que atienden a las personas, que significan igualdad de oportunidades. Es verdad que las infraestructuras son muy importantes, sin ninguna duda, pero las infraestructuras que no se hagan hoy se hacen dentro de 6 meses o dentro de 2 años, pueden esperar. Pero una persona que tenga un problema grave de salud, necesitamos que se la atienda en el tiempo y forma. Eso no puede esperar. Ni tampoco podemos diferir en el tiempo la posibilidad de que nuestra gente esté bien formada, bien preparada, porque estaremos lastrando el futuro de una generación. Por lo tanto, la prioridad está clara. En el tema de cómo veo las corporaciones locales, ¿de qué van a disponer las corporaciones locales? Las corporaciones locales tienen que hacer un esfuerzo de ajuste económico también muy importante. Muy importante. La situación económica es una situación dura para todos. Para las familias lo primero, para los autónomos también, para la pequeña y mediana empresa, pero también para las instituciones públicas en todos sus niveles, también los ayuntamientos. Y desde luego tendrá que ser objeto de trabajo, de negociación, de revisión, si fuera el caso, del Fondo de Financiación de los municipios, con una aportación en estos momentos del Gobierno de Canarias de 200 millones de euros, es decir, 33.000 millones de las antiguas pesetas, que crece el IPC todos los años, este año 8 millones de euros, y es necesario que vinculemos la aportación de los recursos, que son recursos públicos, a las políticas de austeridad que estamos marcando también desde el Gobierno. Y aquí es necesario dialogar. Es necesario que todos trabajemos en una misma línea si queremos conseguir ese objetivo de sanear las arcas públicas para poder acometer antes actuaciones que hay que abordar. Pero aquí hay que dialogar. Vamos a dialogar con los municipios. El fondo crece anualmente el IPC. Y cada día es más nominado, más libre. Y por lo tanto yo creo que es un asunto para reflexionar. Hay un dato positivo para los cabildos y para los ayuntamientos, que es que la mejora de la economía canaria, a la que hacía referencia esta mañana, pues está significando una mejora de la recaudación. El comportamiento del IGIC en estos primeros meses del año, pues apunta en una buena dirección, con un crecimiento en torno, quiero recordar, de un 13,5% de la recaudación en estos primeros meses del año, y bueno, eso genera pues unas mejores expectativas económicas, pero sin llevarnos
la autocomplacencia que parece con eso vamos a resolver todos los asuntos. No, es un indicador positivo, pero tendremos que seguir trabajando. Lo fuera de ordenación dice que si el Gobierno va a acometer en el proyecto de ley que empieza a presentar a este Parlamento el resolver todo lo que significa lo fuera de ordenación, pues sí. Tenemos un proyecto de ley donde está previsto el cómo tratar este asunto, que no voy a entrar en el detalle en este momento, pero de una forma razonable resolver un asunto que ha generado mucha inquietud entre muchos ciudadanos y que se le puede dar una solución razonable, solvente, tranquilizadora para todos aquellos que en su momento construyeron y que hoy, como consecuencia de un nuevo planeamiento, pues sus edificios que no están afectados por calles o por ningún espacio público tienen más volumetría que la que en su día tenían autorizada legalmente. Eso tiene una solución. Otra solución habrá que darle a aquellos que en su día no construyeron legalmente y están fuera de ordenación, que construyeron al margen de la ley. Otra solución habrá que darle a aquellos fuera de ordenación que están afectados por el trazado de una vía o de algún equipamiento público. Pero efectivamente, en la ley que a lo largo de este año presentaremos en el Parlamento va a tener una salida, una propuesta para el debate en esta Cámara, los fuera de ordenación, que entendemos que había que darle una solución. Y por último, me habló usted de si el Gobierno tiene fecha de caducidad. El acuerdo de Gobierno tiene un firme propósito, que es darle estabilidad a Canarias. Dar estabilidad con una serie de objetivos que nos hemos marcado en una hoja de ruta que hemos debatido a lo largo de la sesión de ayer y de hoy. Y mi objetivo firme es cumplir con los compromisos. Es que el Gobierno sea el Gobierno de los 4 años. Ese es el objetivo. Los avatares de la política son los avatares de la política. Pero yo dije hace 4 años que había que cambiar la cultura de hacer política en Canarias. Lo dije en ocasión del anterior pacto de gobierno con el Partido Popular, que tengo que decir, lo he dicho y quiero significarlo hoy aquí una vez más, que fue un buen gobierno. Un gobierno que trabajó cumpliendo una hoja de ruta que nos habíamos fijado. Pero dije en el inicio de la legislatura pasada, que había que cambiar la cultura de hacer política en Canarias. No es fácil. Que todas las viejas formas de hacer política, de deslealtades y de desconfianzas entre las fuerzas políticas, había que irlas superando poco a poco. Y que yo constituí un gobierno con el firme propósito que fuera un gobierno de 4 años. Y que mi objetivo no era desprenderme del socio de gobierno por razones de tipo estratégico, electoral o cuestiones de oportunidad. Que creía que era mucho más importante la estabilidad institucional en Canarias y generar la confianza necesaria para hacer posible el entendimiento político. Y el entendimiento político hoy, porque para eso es el diálogo democrático entre las fuerzas políticas. Hoy es posible entre unas fuerzas políticas, mañana será posible entre otras. Pero no podemos ir generando situaciones de desconfianza entre las fuerzas políticas. El Gobierno se mantuvo el tiempo que quiso, en ese momento la decisión fue del Partido Popular, pero mantuve desde la convicción el compromiso que adquirí. El acuerdo que hemos formulado con el Partido Socialista Canario tiene la firme voluntad que sea un acuerdo también por 4 años. Creo que es bueno que haya estabilidad. Creo que es bueno que nuestras principales preocupaciones no sean hoy sí y mañana también la de los acuerdos de gobierno con unos o con otros. Creo que nuestra principal preocupación, en aras a lo que he escuchado aquí en la Cámara,
Nuestra principal preocupación es trabajar por la actividad económica, por el empleo, por el mantenimiento de los servicios públicos, por aquellas cosas que le preocupan a los ciudadanos. Y creo que sería un error que permanentemente esté en el debate político, que la prioridad parece que cuáles sean las fórmulas estratégicas de oportunidad de este u otro gobierno. El gobierno, señor diputado, si tengo la confianza de la Cámara, nace con la voluntad de que sea un gobierno estable, un gobierno firme, un gobierno sólido, un gobierno cohesionado, un gobierno, en definitiva, al servicio de lo que Canarias necesita en este momento. Muchas gracias. Señor Barragán, pues muchas gracias. Señorías, ha concluido este debate y con carácter previo quería agradecer a los grupos parlamentarios, especialmente a todos los portavoces, sus intervenciones y la cortesía con que se ha desarrollado esta importantísima sesión parlamentaria. También darle las gracias a los servicios de la Cámara, a los funcionarios y a los trabajadores, a los medios de comunicación, también a los traductores del lenguaje de signos y a las autoridades y personas que han seguido el Pleno. A todos muchas gracias. Señalada la hora, habiéndose cumplido la hora señalada para la votación, como establece el reglamento, vamos a iniciar el procedimiento de esta votación. Señorías, les rogamos la máxima atención porque es una votación que es compleja, no es difícil, pero es compleja. En primer lugar, le voy a pedir al secretario primero de la Cámara que lea el artículo 98.2 y el 99. Por favor. Gracias, señor presidente. Artículo 98.2. Las votaciones para la investidura del presidente de Gobierno, la moción de censura y la cuestión de confianza serán en todo caso públicas por llamamiento. En dicho supuesto, cuando un miembro de la Cámara se hallase hospitalizado o fuese imposible la asistencia de una diputada a la sesión plenaria correspondiente por causa de embarazo o parto, podrá emitir su voto en la forma y con las garantías que se disponga por acuerdo de la mesa de la Cámara, según lo previsto en el artículo 28.1.7 del presente reglamento. Artículo 99. En la votación pública por llamamiento, un secretario nombrará a los diputados y estos responderán sí, no o abstención. El llamamiento se hará por orden alfabético del primer apellido, comenzando por el diputado cuyo nombre sea sacado a suerte. Los miembros del Gobierno que sean diputados, así como la mesa, votarán al final. Para que quede registrado el voto, cuando ustedes digan sí, no o abstención, un miembro de la mesa repetirá el voto, el mismo voto, para que quede grabado en la cinta. Muchas gracias, don José Miguel. Señorías, ahora vamos a proceder a sortear por quién comienza la votación. Comenzará por ese apellido, sigue hasta el final, se vuelve al principio de la lista, se termina de votar y luego vota el Gobierno, los miembros del Gobierno en funciones y por último la mesa. Les agradecería, si son tan amables, que en el momento de la votación se pongan de pie, por favor, emitan su voto, sí, no, abstención. Como dijo el secretario, lo repetirá para que quede grabado, así les evitamos abrir los micrófonos, que es complicado, y pues al final de terminar la votación pues daremos el resultado. Los secretarios y los vicepresidentes harán un seguimiento del voto cada uno, se contrastarán los dos, el vicepresidente primero, el secretario primero, con el vicepresidente segundo y el secretario segundo, y determinado el resultado se dará a conocer. Entonces, en primer lugar, vamos a proceder al sorteo.
Señorías, la votación comenzará por don Juan Santana Reyes. Un momento que se le llamará, no se preocupe. 46. José Miguel, conecta el micrófono. Santana Reyes. No. Don José Manuel Soria López. No. Doña Cristina Tavío Ascanio. No. Doña María Luisa Zamora Rodríguez. Sí. Don Miguel Cerolo Aguilar. Sí. Don Felipe Alfonso El Haber. No. Don Asier Antona Gómez. No. Don Alpidio Arma González. Sí. Don José Miguel Barragán Cabrera. Sí. Doña Milagro Betancur Aguilar. No. Don Miguel Cabrera Pérez Camacho. No. Don Isaac Castellano San Ginés. Sí. Don Víctor Tomás Chinea Mendoza. Sí. Don Francisco Manuel Fajardo Palarea. Sí. Don Fernando Figuereo Force. No. Entiendo. Es que ha habido alguien por ahí que ha dicho otra cosa. Don Domingo Fuentes Curbelo. Sí. Doña Rita Isabel Gómez Castro. Sí. Don Ignacio González Santiago. Sí. Don Nicolás Gutiérrez Orama. Sí. Doña María Rosa de Aro Brito. No. Doña Carmen Rosa Hernández Jorge. Abstención. Don Juan Pedro Hernández Rodríguez. Sí. Don Francisco Hernández Espínola. Sí. Don David de la O Fernández. Sí. Don Luis Ibarra Betancor. Sí. Doña Rosa Guadalupe Jerez Padilla. Sí. Don Miguel Jesús Jorge Blanco. No. Doña Francisca Luengo Orol. Sí. Doña Josefa Luzardo Romano. No. Doña Flora Marrero Ramos. Sí. Don Pedro Martín Domínguez. Sí. Don Fabián Atamán Martín Martín. Abstención. Don Emilio Mayoral Fernández. Sí. Don José Javier Morales Feble. Sí. Doña Claudina Morales Rodríguez. Don Emilio Moreno Bravo. No. Don Víctor Moreno del Rosario. No. Doña María Australia Navarro de Paz. No. Doña María Isabel Oñate Muñoz. No. Don Agustín Padrón Benítez. No. Doña María Dolores Padrón Rodríguez. Sí. Don José Luis Perestelo Rodríguez. Sí. Doña Astrid María Pérez Batista. No. Don José Miguel Pérez García. Sí. Don Manuel Marcos Pérez Hernández. Doña Nieves Rosa Pulido Rodríguez. Perdón, sí. Doña Belinda Ramírez Espinosa. Sí. Don Jorge Alberto Rodríguez Pérez. No. Don Román Rodríguez Rodríguez. Abstención. Doña María Mercedes Rodós Caballero. No. Don José Miguel Ruano León. Sí. Don Juan Ramón Hernández Gómez. Tenemos el voto. En este momento esto va dirigido al presidente. Se rompe el precinto. Sesión de investidura, octava legislatura, 5 de julio de 2011. Sí a don Paulino Rivero Baute. Sí. Doña Inés Nieves Rojas de León. Sí. Doña María del Mar Julio Reyes. Sí. Don Paulino Rivero Baute. Sí. Doña Águeda Montelongo González. No. Don José Miguel González Hernández. Sí. Don Manuel Fernández González. No. Don Julio Cruz Hernández. Sí. Don Antonio Castro Cordobés. Sí. Sí. Señor presidente, ha terminado.
Señorías, por favor, un momento de silencio. Les ruego que, aunque dé el resultado de la votación, luego hay que pronunciar reglamentariamente designar al candidato. Resultado de la votación: a favor del candidato propuesto, don Paulino Rivero Baute, para presidente del Gobierno de Canarias, 36 votos a favor, 21 en contra, 3 abstenciones. Queda otorgada la confianza del Parlamento de Canarias a don Paulino Rivero Baute para presidente del Gobierno de Canarias, de cuyo acuerdo se dará traslado a Su Majestad el Rey. Muchas gracias. Concluye las felicidades, don Paulino.